Hola, muy buen día a todos. Primero que todo, pues agradecerles la oportunidad de estar aquí el día de hoy, de poder hablarles de un tema que en realidad me gustó mucho, el investigar sobre el consumo de sustancias en el gremio médico, ¿verdad? Definitivamente es algo muy interesante, es algo que llama mucho la atención. Eh, Utilicé el contexto amplio de consumo de sustancias y ahí, ahorita justamente en la introducción vamos a ver la diferenciación que van a tener o que va a tener el consumo con un trastorno por uso de sustancias. El consumo de sustancias pues entra en el contexto global, o sea, qué tanto consumo hay de qué tanta sustancia o de qué sustancias específicamente. Pero de qué sustancias específicamente, y cabe mencionar que dentro de las personas, que en este caso médicos, ¿verdad? Nuestro gremio, consumen esas sustancias o consumen una sustancia, va a haber un grupo específico, como vamos a ir viendo en los estudios que les voy a presentar el día de hoy, un grupo específico que desarrolla o que va a desarrollar una conducta problemática con el uso de esas sustancias y eventualmente, pues, se le puede hacer el diagnóstico de un trastorno por uso de sustancias. En la medida de lo posible, pues traté de conseguir la información más reciente sobre este tema, ¿verdad? Siempre, pues, yo anteriormente había investigado sobre el consumo de sustancias, pero no específicamente en el gremio médico, y pues me di cuenta que sí hay cierta información que es valiosa, que es importante, que al final nos puede dejar en el tintero el hecho de que sería muy buena estrategia desarrollar programas que puedan ayudar en este caso, que puedan colaborar a nuestro gremio en el caso de que se presentara alguna conducta problemática. Y como vamos a ir viendo en los estudios, a veces es complicado para el mismo gremio, como ellos mismos refieren en los estudios, el hablar de estos temas, ¿verdad? Porque ya confiere o les confiere a ellos eh, algún problema que se puede desarrollar en cuanto a hablarlo. Pero obviamente a corto, mediano y largo plazo esto puede desarrollar alguna alteración, por ejemplo, en la toma de decisiones, como lo vamos a ver más adelante. Eh, Ahora, específicamente, como les había dicho, consumo como tal no significa que el paciente o la persona, en este caso el médico, va a desarrollar el trastorno. Pero obviamente para que haya un trastorno o para que se desarrolle una conducta problemática con una sustancia, debe de haber consumo. Entonces, aquí les traje específicamente el screenshot del DSM-5-TR, recién salido de DSM-5-TR en marzo de este año, donde nos hace énfasis, ¿verdad? Que el tema principal o el núcleo principal de un trastorno por uso de sustancias es un grupo de síntomas que son fisiológicos, cognitivos y de conducta en la persona, indicando que este individuo continúa usando la sustancia a pesar de tener problemas relacionados con la sustancia. Es muy importante esto porque nosotros relacionamos mucho el diagnóstico de un trastorno, ya sea de sustancias u otro, perdón, con la funcionalidad. Si se fijan específicamente, cuando se empieza a alterar la funcionalidad, ya sea en la esfera laboral, social, familiar de nuestro paciente, es bastante sugestivo que eventualmente o que se esté presentando, e incluso es uno de los criterios de un trastorno por uso de sustancias o una conducta problemática con alguna sustancia. Ahora, esto no solamente se queda en el consumo, como por ejemplo, consume alcohol, pero si se fijan aquí, también información del DSM-5-TR, ¿qué diagnósticos están asociados con qué sustancia? La sustancia la tenemos aquí del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos, por ejemplo, pueden ver ahí la psicosis, trastorno afectivo bipolar, los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, obsesivo compulsivo, trastorno de sueño. ¿Y a dónde va orientado esto? Que es algo que hemos ido platicando en simposios anteriores, en congresos anteriores, ¿verdad? Que no olvidemos que el hecho de ser médicos, en primer lugar, no nos vuelve exentos de una patología mental, y en segundo lugar, también estamos dentro de o entramos dentro de la situación o de la relación que puede haber en cuanto a la patología dual, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, que también logré encontrar estadísticas que están muy relacionadas con este tema. Ahora, más neurobiológicamente hablando de lo que pasa con el paciente que tiene
un trastorno por uso de sustancias, que justamente este artículo del 2016 de la doctora Bolko y sus colaboradores, donde se habló de los avances a nivel cerebral que se evidenciaron por el modelo de adicción. Aquí fue justamente donde se empezó a hablar, bueno, no se empezó a hablar, se habló más de lo que se determina como el ciclo de la adicción. Y es algo que también quiero dejar en claro. Obviamente, para que empiece el ciclo debe de haber consumo. Y el primer paso o la primera fase del ciclo va a ser la recompensa. ¿Qué significa esto? Que va a haber placer, específicamente. Directamente el paciente al consumir la sustancia se va a sentir eufórico, se va a sentir bien y se va a estimular ese circuito de recompensa. Obviamente esto va a estar relacionado con condicionamiento asociativo, conductas compulsivas, cuando hay intoxicación y consumo problemático, consumo pesado, de cualquiera de las sustancias que sea. Vamos a hablar más de alcohol porque tal vez, si van a ver más adelante, es una de las sustancias que más comúnmente consumimos los médicos. Como segundo punto, segundo paso, lo voy a hablar más adelante a grandes rasgos porque no es específicamente el objetivo, pero sí quiero que quede como la diferenciación entre lo que es solamente consumo y un trastorno. Se viene el segundo paso. Justamente el segundo paso está evidenciado por lo que es la abstinencia y la presencia eventual de síntomas negativos. En este caso, cuando esta situación pasa a cuando el paciente presenta abstinencia, que también es uno de los criterios para que pueda desarrollar para que se cumpla un trastorno por uso de sustancias, viene el hecho de que la recompensa saludable pierde el poder motivacional y eventualmente la amígdala la amígdala se estimula y empiezan a presentarse síntomas negativos. ¿Qué pasa con esto? El paciente empieza a sentir energía reducida, empieza a sentir disminución de la excitación y eventualmente se puede sentir con síntomas depresivos, síntomas ansiosos. Es el rojo, si lo ven por ahí. Y el tercer paso sería la preocupación y la anticipación, que es justamente donde se cierra el ciclo y vuelve a empezar con el consumo y la intoxicación. En la preocupación y la anticipación es cuando ya definitivamente hay cambios a nivel de la corteza prefrontal, los circuitos de dopamina y glutamato. Lo que pasa es que debilitan la habilidad de resistir a la urgencia. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? El paciente va a empezar a desear la droga, pero obviamente se va a obsesionar y va a planificar la búsqueda de la misma. Al planificar la búsqueda de la misma de forma obsesiva, esto se vuelve disfuncional para el paciente en el contexto. O sea, por ejemplo, el paciente deja de trabajar, el paciente deja de atender a su familia, el paciente deja de atender compromisos sociales, etcétera, 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 y utiliza la mayor parte del tiempo para buscar la sustancia y no tanto para encontrar el efecto placentero a esta altura, sino que busca disminuir los síntomas de ansiedad y disminuir esta preocupación, esta anticipación que le está provocando el hecho de no tener la sustancia. Así es específicamente cómo se cumple el ciclo. Y aquí es donde justamente viene la propuesta o las propuestas que se realizan en cuanto a por qué los médicos consumimos sustancias, el consumo de sustancias. Eh, Se propone, primer punto, que el uso de sustancias se utiliza como estrategia no segura para manejo de su estrés emocional. Aquí, por el paper como tal, no entra el tema de la pandemia, pero sabemos que incluso lo hemos estado hablando a lo largo de todo el congreso, el tema de la pandemia pues ahí ha venido a exacerbar muchos síntomas, e incluso sabemos que con el tema del long COVID, que también lo vamos a ver más adelante, se evidencia, ¿verdad?, que el riesgo de presentar síntomas psiquiátricos empezó a ser, el riesgo, la prevalencia y la incidencia empezaron a ser mayores después de que inició la pandemia e incluso hasta hoy en día. Entonces, obviamente el estrés emocional en el que se asociaba en este artículo, obviamente el estrés emocional fue mayor y empezó a ser mayor cuando empezó la pandemia. Se alteró más, por decir así. Ahora hay otro grupo que se propone también que solamente utilizan las sustancias como uso recreacional y para otros fines. ¿Qué pasa con esto? Que a veces el uso recreacional en ese mismo grupo médicos que utilizan la sustancia por uso recreacional, eventualmente un porcentaje de estos médicos van a desarrollar una conducta problemática con la sustancia. Al desarrollar una conducta problemática, eventualmente
podrían desarrollar un diagnóstico de un trastorno por uso de sustancias. E incluso tener el trastorno por uso de sustancias, cumplir con los criterios, vivir con el trastorno, no estar diagnosticados y no tener la ayuda adecuada, que tiene mucho que ver con los papers que les voy a enseñar más adelante. Obviamente, como lo decía la literatura, esto confiere mucho en gastos profesionales, personales y sociales. Como sabemos, en la mayoría de los países de gran desarrollo, pues sí se realiza este screening en el que las licencias de los médicos directamente están relacionadas con la forma en la que ellos están llevando su práctica médica, ¿verdad? Obviamente, si hay errores en cuanto a la práctica médica relacionadas con consumo, esto tiende a como a sesgar la situación y el hecho de que el médico busque ayuda. Para muestra un botón, ¿verdad? Y ahí es donde se empezaron a desarrollar ciertas propuestas que vamos a ver más adelante que nos podrían eventualmente o podríamos nosotros replicar para, para poder empezar a establecer algunos parámetros que se pueden aplicar en nuestro gremio. En el caso de que podamos hacer un estudio en el que determinemos qué tantas personas o qué tantos médicos tienen una relación conflictiva con alguna sustancia y eventualmente que reciban la ayuda adecuada. Ahora, aquí vienen los estudios o los artículos que encontré. Hay algunos estudios que están relacionados más con estudiantes y cabe mencionar que en cuanto a gremio médico, pues entiéndase estudiantes de medicina, médicos generales, bueno, estudiantes de medicina que completa internado, servicio social, médicos generales, médicos residentes, médicos especialistas, médicos subespecialistas. Obviamente hay algunos que lo vamos a ir viendo poquito a poco de toda la información que tenemos para que tengamos un contexto más amplio de lo que se encontró a nivel de estos estudios recientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un estudio de Brasil que se publicó en el 2018 que determinaba el uso de drogas en los estudiantes de medicina, una revisión de literatura. Este estudio fue descriptivo exploratorio. Las bases de datos que se utilizaron fueron Cielo y Medline. De 99 estudios, pues 16 fueron seleccionados y de estos se determinó como conclusión o perspectiva que las drogas lícitas más comúnmente utilizadas eran tabaco y alcohol, las drogas ilícitas, marihuana, solventes y ansiolíticos, si se fijan son estudiantes de medicina, que en el género masculino había mayor cantidad de consumo de las sustancias, ya fuera marihuana, o fueran lícitas o fueran ilícitas, y los que llevaban la mayor cantidad de consumo en todo el contexto del estudio fueron de género masculino. Y algo que digamos que se replica bastante en todos los estudios es que, por ejemplo, en estudiantes de medicina se logró determinar que al avanzar la carrera o al avanzar la exigencia, por decir así, eh, aumentaba el consumo, ya sea cual sea la sustancia que ellos empezaron a utilizar. Cabe mencionar que en Brasil, pues tal vez de cierta forma sea un poco más factible que ellos tengan acceso a algunas drogas ilícitas. Obviamente, en el contexto general, eh, podría ser factible, pero obviamente hay países en los que es un poco eh, más socialmente aceptado la utilización de drogas ilícitas. Entonces, también eso se sugirió como una conclusión. Sí cabe mencionar que el masculino, y como vamos a ir viendo, prácticamente la mayoría de los estudios se repite. Ahora, este estudio del Reino Unido, en el que se hizo una investigación sobre el bienestar psicológico, el burnout y el uso de sustancias en estudiantes de medicina de Nueva Zelanda. Este artículo se publicó en el 2019. Cabe mencionar que eso no se lo dije al principio, la mayoría de la información que se tiene sobre consumo de sustancias en médicos o en el gremio médico son más que todo en base a encuestas autoaplicadas, encuestas que los médicos han llenado, ya sean electrónicas o en físico. En este caso fue electrónica. El estudio fue transversal, se estudió a 220 estudiantes de todos los años. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta finales
de la carrera. De estos, el 35% de los 220, 77 de ellos refirió el uso de cannabis. Y el 18%, 40 de ellos, refirió o se determinó que utilizaban alcohol. De estos, y es importante, 150 de los 220 estudiantes cumplían con criterios de burnout. Esto va muy relacionado, muy de la mano con lo que estaba hablando de largo, y con la exigencia que puede llegar a determinar qué tanta sustancia el médico, en este caso, está consumiendo o si no está consumiendo alguna sustancia, dependiendo de la situación en la que se encuentra. Aquí también, de cierta forma, relacionado con el anterior, asociaron el consumo a la exigencia gradual. Obviamente, a mayor cantidad de años, la exigencia era mayor, la responsabilidad era mayor, la toma de decisiones era más directa. Y en este caso no fue tan medible, pero sí fue algo que se determinó y que se logró comentar al final del estudio, ¿verdad? Que se asoció el consumo a la exigencia gradual. A mayor exigencia, mayor consumo. Aquí tenemos otro. Este es de Nueva Delhi, India. En este se habla o se determinó el uso de sustancias, el uso de sustancias y de alcohol en doctores, en estudiantes de medicina y en doctores junior en un instituto de enseñanza. Este fue estudio descriptivo también. La diferenciación, si lo podemos decir así, de este es que determinó el realizar la encuesta autoaplicada en rangos para poder dividir a los estudiantes en grupos. Entonces se dividió en nunca habían utilizado ninguna sustancia, sí habían consumido una sustancia en el último año y sí habían consumido alguna sustancia en el último mes. Si se fijan, la mayoría de porcentaje, en el 63.5, nunca había consumido una sustancia y el resto, desde el último año, 56.5, sí. Y de esto, que en el último año habían consumido, 42.5 habían consumido en el último mes. Eventualmente, el 90.9%, porcentaje muy alto, fue específicamente alcohol, el 15% fue cannabis y también solamente fue en el lado masculino. Cabe mencionar que el primer rango, que fue el nunca, solamente se presentó en el género femenino y, eh, perdón, sí, solamente se presentó en el género femenino con un 32.2%. Si se fijan, el nunca prácticamente está 50-50 entre femenino y masculino, pero la mayoría de las féminas indicó en el primer rango. Y el uso de opioides, pues no se mencionó. O sea, definitivamente se mencionó, pero en ningún momento se refirió. Se preguntó, pero no se refirió. Se mencionó que probablemente fuera por el nivel de estudios que llevaban los estudiantes de medicina, valga la redundancia, que probablemente por eso todavía no tenían acceso a la información del uso de los opioides o el acceso a los mismos, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso en ningún momento fue reportado. Este estudio también es de Nairobi, Kenia. En este se trató de hacer, bueno, no se trató, se hizo la asociación entre los factores relacionados con depresión, el estrés percibido, soporte social, el uso de sustancias y el riesgo sociodemográfico relacionado en una universidad de medicina, de residentes. Este estudio cabe mencionar que decía y aclaraba bastante, ¿verdad? Que hay pocos estudios recientes que estén hechos en residentes en los que se haga una correlación entre la depresión y algunos otros factores. En este caso iba implícito el uso de sustancias. Este estudio se aplicó en el hospital de referencia más importante en Kenia, donde se encuestó a 338 residentes de 8 especialidades distintas, donde se aplicó una encuesta transversal, una encuesta que fue al final un estudio de tipo transversal, entre octubre del 2019 y febrero del 2020. Al final se publicó pues el año pasado y se logró determinar que el 16.9% de estos residentes tenían y presentaron síntomas, criterios severos de depresión. Y estos síntomas de depresión estuvieron altamente asociados a disminución de horas de sueño, a carga laboral,
a disminución de apoyo social y también al uso de sustancias, que mencionaba que probablemente esto también empezó a que se fuera en declive el estado de ánimo del residente. Al consumir alcohol, al aumentar el consumo de alcohol, se fue más en declive el estado de ánimo y los síntomas depresivos aumentaron. Esto lo menciono porque más adelante vamos a ver que en cuanto a patología dual, la patología que está mayormente relacionada al consumo en médicos es la depresión. Y esto es uno de los ejemplos. Ahora también tenemos el trastorno por uso de sustancias en médicos daneses. Un estudio explorativo de la socialización profesional y el manejo de los colegas con trastornos por uso de sustancias, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué busca este estudio? Que fue publicado en el 2016. Este estudio buscó específicamente la asociación entre el uso no saludable de sustancias en doctores, específicamente, como vemos ahí, y los aspectos socioculturales que tenían que ver con estos. Y en la relación del trastorno por uso de sustancias, o sea, la presencia de utilizando el audit y el DUDIT, el de alcohol y el de drogas. Si estas situaciones son manejadas entre colegas y si estos buscan ayuda. Y yo creo que este estudio fue bastante importante y me llamó mucho la atención cuando lo leí, ya que, bueno, el estudio fue en el 2014, fueron 4,000 médicos por medio de encuesta electrónica también, dentro de ellos estaban especialistas, médicos generales, estudiantes. De todos estos, de los 4,000 médicos, 1,943 de ellos respondieron, que fue, confería el 49%. De estos 1,943, 383 personas o médicos tenían un consumo problemático de alguna sustancia. Entre ellos, el 18.3% tuvo un audit mayor de 8 y el 3.2% un DUDIT mayor de 1. Aparte de eso, el 12.9% de ellos refirió que el uso de sustancias tuvo consecuencias en su ámbito social y laboral. O sea, sí estaban teniendo o presentando disfuncionalidad. Y lo más preocupante de la situación, en cuanto a este estudio y en cuanto a la mayoría, es que solo 4 de estos pacientes, de estos médicos, solamente 4 de ellos estaban diagnosticados y en tratamiento. ¿Por qué? Porque el 78% de ellos vieron irrelevante pedir ayuda y la mitad de estos indicó desconocer información. O sea, definitivamente no vieron un problema directamente relacionado al consumo a pesar de que lo estaban viendo. O sea, lo estaban presentando, pero no lo lograron determinar y no lograron aceptar que estaba siendo un problema. Aparte de eso, pues mencionan que más de la mitad de ellos, de estos médicos que tienen un consumo problemático, están interesados en ayudar a un conocido con el uso de sustancias, o sea, tienen una relación directa con una persona que también tiene un consumo problemático. Y aquí creo que va orientado mucho el tema de que debemos de tomar en cuenta esto, de tal vez estimular mayormente los canales de psicoeducación en cuanto a este tema, porque obviamente al empezar a tener el consumo problemático, creo que es una señal que nos puede hacer buscar ayuda o nos puede llevar a buscar ayuda, obviamente. Para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para poder eh, proveerle. Ahora el tema de pandemia, que fue algo que ya lo mencioné anteriormente. Hay 2 estudios que tienen mucho que ver con esto del consumo de sustancias. Este tal vez no es tan específico porque este solo lo menciona. Y este se denomina o se determina como una revisión que tiene que ver con el impacto de la pandemia en los trastornos mentales. Obviamente se menciona el síndrome de burnout, ya lo mencionamos, trastorno de estrés post-trauma, que específicamente fue cuando más que todo lo relacionan al inicio de la pandemia, cuando había que tomar decisiones, cuando no se conocía mucho de la enfermedad, cuando era mucho más dificultoso definir o decidir un manejo en cuanto a un paciente o qué hacer con la bioseguridad, etcétera. Esto obviamente disparó los síntomas de trastorno de estrés post-trauma y los diagnósticos de trastorno de estrés post-trauma. Ahora, el consumo de sustancias, sí se menciona que aumentó, ¿ok?
pero no hay una base sustentable de la que podamos tomar partido para decir, sí, aquí hay un porcentaje específico que aumentó en este estudio, por lo menos. Pero específicamente estas alteraciones o estas situaciones se menciona que se dieron en el personal de salud. Obviamente, al haber ya una situación de base, una patología psiquiátrica de base, pues esta se exacerbó la presencia del long COVID, que como ya sabemos tiene muchas manifestaciones psiquiátricas a mediano y a largo plazo. Algunas tienen una evidencia más fuerte que otras, pero sí están presentes. Y definitivamente el aumento de la prevalencia de ansiedad, depresión y trastornos adaptativos se elevó, o sea, se disparó totalmente. Secundario podría ser a múltiples factores y específicamente al hecho de que inició la pandemia y el confinamiento pues vino a redeterminar situaciones que anteriormente ya estaban superpuestas, ya estaban determinadas. Ahora este segundo, que tiene que ver también específicamente con el uso de sustancias en personal de salud, tal vez este no lo orientaron directamente a médicos, pero sí a personal de salud durante la pandemia, pero este me llamó la atención porque es de Latinoamérica, específicamente en Latinoamérica. Una revisión sistemática. Se habló de que se realizó la investigación en 8 bases de datos, los que ven ahí, de 2019-2021, pero se hizo especial énfasis en 2 estudios descriptivos transversales del 2020. Uno de la Organización Panamericana de la Salud, eh, que se realizaron encuestas en 35 países, encuestas del mismo tipo que se habían hecho en los estudios anteriores, 35 países, y el segundo estudio que fue en Brasil, a 1.145 médicos. ¿Qué se logró determinar acá? Que sí hubo aumento de consumo de sustancias, ese sí fue, sí tuvo más peso, y el alcohol fue el 30%, que también se lleva la mayor cantidad, el mayor porcentaje, como estamos viendo que se repite. Ese es, diríamos que la sustancia que más consumimos. Ahora, ¿qué dijo la PAHO? 13.8% en el estudio de los 35 países se logró determinar que tenían episodios de consumo pesado de alcohol. De consumo pesado de alcohol específicamente. Entre estos, el 15.4% era del género masculino. Como se recuerdan anteriormente, ya el masculino estaba mencionado como que utilizaba o había mayor consumo en ellos. Las edades o los rangos en los que mayoritariamente se presentó el episodio de consumo pesado era entre 40 y 49 años y estuvo más presente en áreas urbanas, con un 14%. Ahora, el estudio de Brasil mencionó que hubo inicio de sustancias psicoactivas en el 21.32% de los médicos. Agregaron una nueva sustancia a una que ya utilizaban, como por ejemplo alcohol, agregaron marihuana, 29.3%. Tuvieron que reemplazar la sustancia por una, porque tal vez no había, por otra, porque no había viabilidad de la primera, en un 4%. Y el aumento del uso de tabaco y marihuana aumentaron un 1.5 y un 1.3 respectivamente. Ahora, ¿qué dice The Lancet? Este estudio es bastante nuevo, de finales del año pasado. En esta revisión se logró o se determinó, como ven ahí el título, ¿verdad? Eh, enfermedad mental y suicidio en médicos, en physicians. Las referencias que utilizaron fue Medline, Base y las que ven ahí, Wolf Scholar. Se mencionaba algo que me gustó mucho y me llamó la atención, ¿verdad? Que decían que se empezó a ver aumento, se empezó a presentar aumento del interés por la protección del médico, que obviamente se determinó y se vio en el momento en que llegó la pandemia y se logró entender mejor que los médicos no dejamos de ser humanos. Y creo que es algo que no lo he mencionado a lo largo de la presentación, pero es importante que sepamos que nada nos exente o nos quita de tener una patología mental. Recordemos que según estadísticas, pues uno de cada 4 eh, personas, una de cada 4 personas va a presentar un trastorno mental o un trastorno neurológico a lo largo de su vida. Y el ser médico no nos vuelve inmunes, definitivamente. Entonces, este paper hablaba de que se aumentó el interés en la protección del mismo.
se dieron cuenta, por decir así, que no éramos inmunes a la patología mental. Y los que ya tenían un diagnóstico psiquiátrico, pues de esos, un cuarto reportan aumento o exacerbación de sus síntomas. En cuanto al tema de mujeres, pues mencionaban que tenían un mayor riesgo de suicidio según este estudio que hizo la investigación. Y obviamente orientándonos más en el tema de sustancias, pues también se pasaron encuestas autoaplicadas a grandes escalas. Se determinó que del 5 al 20% de los encuestados tenían un consumo problemático de alcohol, que es algo que se repite como en el estudio anterior, en países de mayor desarrollo. Para muestra un botón, en Estados Unidos se encuestaron 7.209 médicos, entre ellos 1.100 tuvieron scores marcados de abuso de alcohol o dependencia. Entre paréntesis puse ahí que cirujanos porque ellos mencionaban que la rama de cirugía fue la que más tuvo reportes de abuso de alcohol o dependencia en este grupo específico, en esta encuesta específica, ¿verdad? Y aquí viene como el tema del antaño, porque anteriormente este paper menciona que en años anteriores se hablaba de que el mayor determinante o los residentes que mayoritariamente consumían sustancias eran los de anestesiología o los especialistas en anestesiología y los psiquiatras. Pero se determinó, según el estudio, o su estudio, que en el rango de hace 10 años, pues la prevalencia del consumo nocivo fue más relacionada a dermatólogos, a ortopedas, cirujanos, médicos internistas y emergenciólogos, no tanto directamente relacionada a anestesia o psiquiatría. Pero vamos a ver más adelante que sí hay algo que tiene que ver con anestesia directamente. También mencionaban que había dificultad para buscar asesoría en el tema, que fue algo que mencioné anteriormente, y que el abuso de alcohol o dependencia sí estuvo directamente relacionado con algún error en la práctica médica, que va mucho de la mano con la funcionalidad. Ahora, la prevalencia del trastorno por uso y abuso de sustancias y la patología dual en médicos. Este estudio de 2019 determina que del 10 al 14% experimentan el uso de sustancias en algún momento de su carrera, a lo largo de toda la carrera. Por lo menos el 10% consume. Este estudio específicamente habla de que hay menos uso de sustancias ilícitas. Se menciona un estudio del 2013 en el que se buscan 99 médicos, en el que se determinó que sí había uso específico de sustancias ilícitas como los que ven ahí, pero no fue tan considerado. Aparte del tabaco, pues se mencionó que era bastante común, pero era muy variable dependiendo del país. Y en cuanto a trastornos mentales como tal, que ya sería entrar en patología dual, pues se menciona que los trastornos mentales son similares a la población en general, a excepción de la esquizofrenia. Entonces, me llamó la atención estos como dos red flags que mencionaba, que en nuestro gremio como tal se mencionaba que había mayor riesgo de cometer suicidio y mayor riesgo de trastornos psiquiátricos menores, muchos relacionados a condiciones de estrés laboral. Tiene mucho que ver y va de la mano con lo que es el burnout. Ahora, siguiendo con la patología dual, estos autores mencionaron, Brooks, Edwards y Taylor, la comorbilidad entre ansiedad y depresión. Comorbilidad, ansiedad y depresión, que eran las más comunes en el gremio médico. Gossop, con el 43%, había recibido, mencionó que este 43% de los médicos había recibido un tratamiento psiquiátrico anterior y el 30% de ellos había sido por depresión. Este otro autor, con el 60.3%, en Estados Unidos se mencionó que los médicos con trastorno de uso y abuso de sustancias tenían un trastorno psiquiátrico de base, que también en su mayoría fue depresión. Y en España, en el 2008, tenemos ahí 290 médicos encuestados, el 70.6% de ellos tenían un trastorno por uso de sustancias y el 29.3% de ellos, que eran 60, tenían una comorbilidad, un trastorno psiquiátrico, o sea, depresión y trastorno por uso de sustancias. Y vamos también con el estudio del 2008, 60% de ellos tenían una patología dual y como vemos ahí,
El 46.6% presentó depresión mayor, que era la más común, y por último, pues la psicosis. En cuanto a las sustancias, la más evidenciada era alcohol, 43.3%, y alcohol más otra sustancia, 28.3%. La utilización de benzodiazepinas, un 16.6%, y la depresión más dependencia al alcohol, con un 25%. Las especialidades, siendo como más específicos, una encuesta anónima de 5.426 se mencionó o se logró determinar o concluir que los especialistas en emergencia eran los que más utilizaban drogas ilícitas, que los psiquiatras son los más relacionados con benzodiazepinas y los anestesiólogos más relacionados con opioides. A los pediatras y a los cirujanos, en este estudio, en este caso se mencionó que tenían rangos menores de uso y mayoritariamente utilizaban tabaco. Y la prevalencia de uso de alcohol más otras sustancias era más relacionado a la especialidad de anestesiología. También en 2008 de Lucila, la patología dual, se menciona que no hubo diferencia entre especialidades. Si nos fijamos, es bastante variable la información que hay en cuanto a esto, pero hay cosas que sí definitivamente se vuelven bastante marcadas, como por ejemplo el alcohol y la depresión en cuanto a lo que es patología dual. Lo de anestesiólogos, que lo mencioné anteriormente, que es algo de antaño que se ha mencionado, que en el ámbito de anestesiología, perdón, hay un mayor riesgo de que los anestesiólogos, valga la redundancia, puedan presentar o tengan tasas mayores de trastornos por uso de sustancias. Obviamente se les confiere en algunos casos y en la mayoría de los estudios por la disponibilidad que hay de esta sustancia, ¿verdad? En cuanto a lo laboral. Y me gustó mucho este estudio del 2022, justamente de este año, en el que se habla de los trastornos por uso de sustancias en los anestesistas y anestesiólogos. Anestesiólogos. Sí se menciona que hay una tendencia mayor de incidencia de trastornos por uso de sustancias, por lo que ya les mencioné, ¿verdad? Mayor acceso. Pero no deja de estar presente aquí como predominante el alcohol. De cierta forma hacen alusión a una situación que de cierta forma es un poco triste, ¿verdad? Porque mencionan que a veces es complicado el hecho de que eh, el residente o el especialista busque ayuda y en algunos casos, por ejemplo en el estudio de ellos, eh, se mencionó que de Reino Unido, se mencionó que en algunos momentos nadie se dio cuenta de que el doctor o el médico estaba presentando un trastorno por uso de sustancias hasta el momento en el que presentó una sobredosis. Por eso ellos empezaron a tomar especial atención en esto y fue donde desarrollaron estas guías para la Asociación de Anestesiólogos, ¿verdad? Se determinó también que había un 6 a un 10% de riesgo de suicidio, que era importante que hubiera un reconocimiento oportuno, que el médico tuviera, que sintiera la apertura de buscar ayuda por estas situaciones, ¿verdad? Y que obviamente se dieron cuenta que la relación entre lo que era el soporte, el que la persona se sintiera acuerpada, acompañada, y que tuviera la red de apoyo que se tiene en el momento que hay un trastorno por uso de sustancias, ¿verdad? Determinó que el 75% de quienes siguieron todas las instrucciones de que tuvieron esa red de apoyo, pues tuvieron una recuperación, ¿verdad? En cuanto al trastorno por uso de sustancias. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque es importante que sepamos que si hay un consumo nocivo, un consumo problemático, podemos buscar ayuda, podemos ayudar entre nosotros. ¿Qué modelos clínicos se proponen? ¿O por qué podría ser que haya patología dual? ¿Por qué podría ser que haya presencia de consumo de sustancias problemático o el consumo de sustancias que lleve a un trastorno por uso de sustancias? Pueden ser muchos el modelo clínico que se propone, como por ejemplo los estresores, la vulnerabilidad, no evento previo, uso para ser socialmente aceptados, que eventualmente desarrolla un trastorno mental. Y es bien importante porque esto lleva mucho a la patología dual y se menciona que hay un riesgo o las hipótesis que pueden haber en cuanto al desarrollo de una patología dual en nuestro gremio está muy relacionado con el retraso de la búsqueda de ayuda, aproximadamente de 6 a 7 años, que es algo que he ido mencionando a lo largo de toda mi presentación. Y que la recreación y fines motivacionales sea muy marcada, o sea, que sea muy recreativo, 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 y obviamente eso vuelve vulnerable
al médico a que eventualmente desarrolle patología dual o un trastorno por uso de sustancias. El retraso es mucho mayor en la patología dual que solo en uno de ellos, o sea que solo si hubiera depresión, ansiedad o un trastorno por uso de alcohol, un trastorno por uso de alcohol. Es mucho mayor en patología dual, porque como sabemos, pueden ser eh, complementarios al momento de la patología dual, porque puede ser que, obviamente, como una de sus teorías, el médico se esté automedicando su patología de base con la sustancia. Ahora la automedicación. 40 al 80%, que es un rango bien alto, ha reportado automedicarse de los médicos en este estudio. Hay muchos rangos, los rangos de automedicación son mucho mayores, perdón, eh, en patología dual. El 25% de ellos se automedica por estigma, algo que creo que tenemos que trabajar y nosotros como psiquiatras lo hacemos a diario, ¿verdad? Tratar de romper ese estigma en cuanto a salud mental. Y el 75% de ellos tienen miedo de ser identificados o de perder su confidencialidad, que justamente también va relacionado con el tema del estigma. ¿Qué beneficios tienen los programas saludables en doctores? Que es algo que vamos a ver ya un ratito, ya casi para terminar. Hay mejor recuperación y resultados. Los primeros programas para muestra un botón en 1970 en Estados Unidos fue el primero que se realizó específicamente para tratamiento de médicos en personas por uso de sustancias o patología dual, eh, que se pudiera hacer una relación médico-paciente y que fuera también reiterativo en el hecho de que mantuvieran su licencia, porque obviamente al estar estables podían mantener su licencia, como ya lo había mencionado anteriormente, es algo que se toma como un dato muy importante en otros países. También está en Canadá, Reino Unido, Suiza y Francia, también son lugares donde se han aplicado estos programas saludables en doctores. En 1998 se aplicó en Barcelona, que es este PAIME, en el que se logró determinar o aplicar este programa que era confidencial, no punitivo, no persecutorio, era voluntario, terapéutico y rehabilitador. Y se mencionó que fue muy buena la evolución de esto, porque esto ayudaba también a determinar que no hubiera un riesgo o evidencia de problemas en la práctica, ¿verdad? Evitar que eventualmente el paciente o el médico en este caso tuviera o cometiera un error relacionado al consumo de alguna sustancia. Y aquí está uno de los estudios más recientes del 2021 en el que se aplicó o se hizo mención del valor de lo que tenía que ver un grupo de apoyo en personal médico o en médicos con un trastorno por uso de sustancias. Esto fue en Australia y se dieron cuenta que específicamente, y lo referían los médicos, ¿verdad? Que eso fue integral y esencial para su proceso de recuperación, que fue parte importante de los resultados que tuvieron. Y obviamente este tipo de estudios da pie a que se pueda aplicar o que se vaya replicando en otras jurisdicciones, ya sea en Australia o eventualmente en otros países. ¿Qué factores van a llevar mejores resultados? Van a terminar mejores resultados. El monitoreo cercano, la red de apoyo de terapia grupal, seguimiento a largo plazo, programas altamente especializados, que creo que eso es prácticamente como una recomendación que podríamos hacer a mediano, corto, mediano y largo plazo. Controles aleatorios de consumo, que también van relacionados con lo laboral y al mismo tiempo con evitar que se cometa un error relacionado al consumo. Y del otro lado, pues vemos que en Ontario ya hay un programa donde estuvieron 100 médicos que fue satisfactorio. En Estados Unidos, un grupo específico de 904 médicos que sí tuvieron esta red completa de apoyo, pues tuvieron mejores resultados a los que no lo tuvieron. Predictores independientes de recaídas, de consumo, trastornos de personalidad, eh, específicamente el antisocial, el sexo masculino, que como vimos tiene un mayor riesgo de consumo problemático, y la dependencia directa al alcohol, en este caso hablando de alcohol en cuanto a patología dual. Y los múltiples factores, pues obviamente la automedicación, ¿verdad? Automedicarse no están determinando todos los factores que puede determinar un tratante como tal. La especialidad médica, que en este caso al final si se dan cuenta es algo bastante débil, no hay algo tan fuerte que determine específicamente solamente un grupo de especialidad o no. Trastornos mentales concomitantes, los rasgos de personalidad que también, y un dato muy importante, qué tan adecuado es, qué tan viable es que sea mandatorio que
que el médico siga el programa o que sea voluntario, ¿verdad? Obviamente sabemos que si un tratamiento es voluntario, probablemente tenga mejores resultados a que sea enviado el paciente o que sea prácticamente obligado a recibirlo. Va a ser muy abismal la diferencia. Como consideraciones finales y definitivamente agradeciéndoles su atención a la presente, ¿verdad? En realidad para mí este tema es muy bonito, mucho es algo de lo que se puede sacar mucho al final. Eh, pues consideraciones finales personales y que tienen que ver con los estudios que les presenté. Lo primero es que ser médicos no nos vuelve exentos a una patología mental o a presentar algún síntoma en algún momento. Bien que el consumo de sustancias es variable por cada país, si se fijan. Sin embargo, la mayoría de estudios son compatibles con alcohol como sustancia más utilizada y a depresión como sustancia comórbida mayoritariamente presente. Que la reducción de la estima en salud mental es una tarea diaria y necesaria. Yo creo que nosotros como psiquiatras la realizamos, ¿verdad? Con ahínco. Y obviamente, ay, perdón por lo de psicoeducación que está separado, que reforzar la psicoeducación entre el gremio podría fortalecer la mejoría del consumo problemático de sustancias entre colegas, psicoeducar para poder, para que nosotros mismos nos demos cuenta en el momento que tengamos algo problemático y que podamos buscar ayuda, que sepamos que hay vías, que hay canales por los cuales nosotros podemos ser ayudados también, que no somos superhéroes, ¿verdad? Como les decía, que no estamos exentos y que se establezcan programas. Es prácticamente una propuesta, ¿verdad? Establecer programas de apoyo que deberían ser una ruta para apertura en tratamiento de estos diagnósticos. Obviamente porque específicamente hoy hablé de nosotros, pero eventualmente pues sabemos que hay programas que van orientados a grupos específicos que a mí me llamaría mucho la atención que fuera en el nuestro. Como último punto, pues dejarlos con esta frase que a mí me gusta mucho. Eh, Conoce las teorías, domina todas las técnicas, pero tocar un alma humana es solo otra alma humana. Recordemos que siempre tenemos que abogar por la empatía, ¿verdad? En algún momento, pues, a veces hablamos de temas de psiquiatría, de alteraciones, de síntomas, de disfuncionalidad, y a veces lo vemos mucho como del otro lado, pero que recordemos siempre que en algún momento, pues, ese paciente que tenemos frente a nosotros, pues puede ser algún familiar, puede ser algún conocido, puede ser alguien que queremos mucho, o en algún momento podemos ser nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, es importante que lo recordemos, que siempre seamos empáticos. Si hubiera alguna pregunta o alguna situación con la que les pudiera colaborar, pues les dejo mi correo y mi teléfono. Quedo pendiente y de antemano pues agradezco la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Eh, Definitivamente creo que son temas muy bonitos y agradezco nuevamente la oportunidad y muchísimas gracias.